¿Sabías que no todas las iglesias te acercan a Dios? Algunas, en lugar de guiarte a la verdad, pueden conducirte directamente a la perdición. Jesús mismo nos advirtió: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15. Esta advertencia no es simbólica ni lejana, es una realidad que sigue vigente hoy. Hay congregaciones que bajo apariencia de piedad promueven enseñanzas contrarias al Evangelio, distorsionan la palabra y desvían a las almas del camino de la salvación. Te mostraremos cómo identificar 3 tipos de iglesias que, lejos de llevarte a la vida eterna, ponen en peligro tu alma. Revelaremos los signos que las delatan y cómo proteger tu fe frente a ellas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y evitar caer en la trampa de la ruina espiritual? Hay iglesias que parecen llenas de vida, de energía, de alegría desbordante, pero que en su interior han vaciado por completo la verdad de Dios. Sus escenarios brillan con luces de colores, sus auditorios vibran con música potente y sus predicadores dominan el arte de emocionar, hacer reír y motivar. Pero ¿y la palabra? ¿Y el llamado al arrepentimiento? ¿Y el temor reverente a Dios? ¿Dónde quedaron? Muchos no se dan cuenta, pero están sentados cada semana en una iglesia que, sin que lo perciban, los está empujando suavemente hacia la condenación, no con palabras agresivas ni doctrinas evidentemente falsas, sino con un silencio que grita. Un silencio sobre el pecado, sobre la cruz, sobre la necesidad de nacer de nuevo. Un silencio que adormece el alma y la aparta del arrepentimiento verdadero. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 7, 13, 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hoy, ese camino amplio muchas veces se disfraza de iglesia moderna, relevante, amigable, pero profundamente vacía de Cristo. Es doloroso decirlo, pero es necesario. Muchas iglesias han sido transformadas en teatros espirituales. Ya no se predica para que el oyente sea quebrantado, sino para que se sienta bien. Ya no se canta para exaltar a Dios, sino para entretener al público. Se han diseñado cultos como si fueran conciertos, donde el enfoque ya no es la santidad, sino la experiencia emocional. ¿Y el resultado? Una generación de creyentes que conoce los acordes de la banda de alabanza, pero no conoce los caminos del Señor. Jeremías 5:31 lo expresó de forma inquietante. Los profetas profetizan mentira, los sacerdotes gobiernan por su propia cuenta, y mi pueblo así lo quiere. ¿Pero qué harán cuando llegue el fin? Esta pregunta golpea como un martillo en la conciencia. ¿Qué harán? ¿Qué harán quienes por años asistieron a un templo donde nunca se les habló del juicio? ¿Qué harán quienes aplaudieron a pastores que jamás los confrontaron con la verdad del pecado? Uno de los ejemplos más impactantes lo encontramos en el Antiguo Testamento, en la época de Acab y Jezabel. Mientras el pueblo se entretenía con sus ídolos, los profetas verdaderos eran perseguidos y silenciados. En 1 Reyes 18, 17, 18, cuando el profeta Elías se presenta ante el rey Acab, este lo acusa de perturbador de Israel. Pero Elías responde con valentía: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Hoy sucede algo similar. Cuando un predicador se atreve a denunciar el pecado desde el púlpito, muchos lo acusan de legalista, de extremista o de estar en la ley. Pero los verdaderos perturbadores no son los que predican la verdad, sino los que la diluyen en nombre del amor. ¿Cómo amar sin confrontar? ¿Cómo guiar al arrepentimiento sin mencionar el pecado? Hay iglesias que han hecho del púlpito un escenario donde la palabra ha sido sustituida por frases motivacionales, anécdotas personales y chistes que mantienen al público entretenido,
pero espiritualmente dormido. No hay llamado a la cruz, no hay confrontación con la palabra, no hay enseñanza sólida. Todo es diseñado para que el asistente se sienta bien consigo mismo, salga animado, inspirado, pero no transformado. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad en 2 Timoteo 4:3-4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Ese tiempo llegó. Y muchas iglesias hoy no son más que escenarios de fábulas bien producidas. Recuerdo el testimonio de un joven que asistió por años a una de estas iglesias. Él decía que nunca le hablaron del pecado, que jamás escuchó una predicación sobre el infierno y que la palabra arrepentimiento le sonaba ajena. Decía que lo que más le gustaba de su iglesia era la música, el ambiente, la energía, pero que en lo más profundo de su corazón sabía que algo le faltaba. Un día, por curiosidad, fue a una pequeña congregación donde el pastor predicaba sin luces, sin espectáculo, sin carisma deslumbrante, pero con una verdad que atravesaba el alma. Y allí, por primera vez en su vida, cayó de rodillas, llorando, reconociendo su pecado. Allí conoció verdaderamente a Jesús. No el Jesús que lo hacía sentir bien consigo mismo, sino el Jesús que lo llamó a morir a sí mismo, a negarse y cargar la cruz. La diferencia es profunda y eterna. No todas las iglesias te conducen a Cristo, aunque hablen de Él. No todas las canciones que mencionan su nombre glorifican su carácter. No todas las prédicas que usan versículos honran su verdad. Muchas veces Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:13-14 nos dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué mayor estrategia del enemigo que levantar iglesias que parezcan cristianas, pero que oculten la verdad que salva? Es necesario abrir los ojos espirituales. No podemos seguir evaluando una iglesia por cuán bonita es su estructura, cuán profesional es su música o cuán carismático es su pastor. Debemos juzgar por su fruto. ¿Predican la cruz? ¿Llaman al arrepentimiento? ¿Corrigen el pecado? ¿Exaltan a Cristo o exaltan al hombre? ¿Te están preparando para agradar a Dios o para que te sientas cómodo contigo mismo? Jesús fue claro en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una iglesia verdadera te empujará a negarte a ti mismo, no a exaltarte. Te confrontará, no te adulará. Una vez escuché a una mujer decir con lágrimas que durante años creyó que era cristiana porque nunca se había perdido un culto en su iglesia. Pero luego de una enfermedad grave, comenzó a leer la Biblia por sí misma. Y allí descubrió que todo lo que había recibido eran mensajes de autoayuda disfrazados de predicación. Jamás le hablaron del juicio. Jamás le hablaron de santidad. Jamás le hablaron del nuevo nacimiento. Dijo que sentía que había estado caminando por un camino de flores que terminaba en un precipicio. Su historia es la de miles. Iglesias llenas cada fin de semana, con cultos diseñados para agradar al hombre, pero que ignoran por completo el corazón de Dios. No es exageración decir que muchas de estas iglesias están haciendo más daño que el ateísmo. Porque mientras el incrédulo sabe que está lejos de Dios, el asistente a una iglesia corrompida cree que está bien con él. Esa es la mentira más peligrosa, creer que eres salvo, cuando en realidad nunca has nacido de nuevo. Jesús lo advirtió en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema no es solo doctrinal, es eterno. Hay almas que se están perdiendo dentro de iglesias que han reemplazado la palabra por entretenimiento. La verdadera iglesia no te acomoda, te transforma, no te da lo que quieres oír, te da lo que necesitas escuchar, no te adormece con emociones, te despierta con verdad. El Espíritu Santo no fue enviado para hacernos sentir bien, sino para convencernos de pecado, justicia y juicio. Juan 16:8 lo dice claramente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una iglesia donde no se habla de pecado, donde no se predica sobre la justicia de Dios, donde no se advierte del juicio venidero, no tiene al Espíritu Santo, por mucho que hablen de Él. Este mensaje no es de condenación, sino de advertencia. No es para acusar, sino para despertar. Si estás asistiendo a una iglesia donde Cristo no es el centro, donde el pecado es ignorado, donde la palabra ha sido diluida, no te quedes allí. Tu alma está en juego. No se trata de gustos, se trata de vida o muerte eterna. Proverbios 14:12 nos recuerda: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que hoy parece una iglesia buena puede ser la puerta de entrada a la condenación si no está alineada con el corazón de Dios. Hay esperanza, sí, siempre la hay, si reconoces que has estado en un lugar donde la verdad ha sido silenciada. Es tiempo de actuar. Clama a Dios por dirección. Busca una congregación que ame la palabra, que enseñe la verdad sin temor, que exalte a Cristo por encima de todo. No te conformes con luces, producción y emociones. Busca presencia, busca santidad, busca verdad, porque solo la verdad te hará libre, como dijo Jesús en Juan 8:32. Esta es apenas la primera parte de un llamado urgente a despertar, porque no todas las iglesias conducen al cielo. Algunas, con apariencia de piedad, son puertas de perdición. Y si no discernimos a tiempo, podríamos estar perdiéndonos en medio de aplausos, canciones pegajosas y mensajes suaves, mientras nuestra alma se adormece al borde del abismo. ¿Estás listo para ver con claridad lo que Dios quiere revelarte? No hay otro evangelio más seductor para el corazón humano que aquel que ofrece bendiciones terrenales sin sacrificio, abundancia sin arrepentimiento, gloria sin cruz. En los últimos tiempos, una de las desviaciones más sutiles pero destructivas que se ha infiltrado en muchas iglesias es el mensaje de la prosperidad desarraigado de la santidad. Un evangelio que promete multiplicación de bienes, éxito empresarial, aumento financiero y logros personales como si fueran el principal interés de Dios para sus hijos. Pero cuando la cruz es desplazada por la cuenta bancaria y el arrepentimiento por el cheque, el mensaje deja de ser salvación y se convierte en perdición. Jesús fue tajante al advertirlo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. No lo dijo como una sugerencia, lo dijo como una verdad absoluta. Y sin embargo, muchos púlpitos hoy enseñan exactamente lo contrario. Este falso evangelio no nace del cielo, sino del corazón humano que codicia lo terrenal. No surge del espíritu, sino de una distorsión peligrosa de la palabra. Porque aunque es cierto que Dios puede prosperar a su pueblo y que bendice con generosidad, esa prosperidad nunca puede ser el fin último ni la prueba de la aprobación divina. La Escritura es clara: el verdadero tesoro está en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corrompen. Mateo 6:19-20. Pero cuando el corazón se desliza hacia la búsqueda del oro más que hacia el rostro de Dios, el alma se desvía y cae en el engaño más antiguo del enemigo: seréis como Dios. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia presenta una visión coherente. La fidelidad a Dios no siempre se traduce en riquezas, pero siempre conduce a la santidad. En Hebreos 11 se presenta a los héroes de la fe, hombres y mujeres
de los cuales el mundo no era digno. Y lejos de vivir en mansiones y conducir carros de lujo, muchos fueron perseguidos, empobrecidos, errantes, viviendo en cuevas, afligidos por causa de su fe. ¿Dónde queda entonces el mensaje moderno que dice que si no tienes éxito financiero es porque te falta fe? Ese no es el mensaje de Cristo. Ese es un mensaje corrupto que suplanta la cruz por conveniencia y transforma a Dios en un instrumento para alcanzar los deseos del corazón caído. El apóstol Pablo habló con claridad contra este tipo de enseñanza. En 1 Timoteo 6, 5, 10, condenó a aquellos hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Y luego añade: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este no es un detalle menor. Pablo no está hablando de un error leve, está describiendo un camino que extravía de la fe. La codicia vestida de espiritualidad ha conducido a muchos a un estado de ceguera donde ya no buscan al Dios verdadero, sino a un ídolo que les sirva. Es importante entender que el Evangelio jamás prometió una vida cómoda en la tierra. Al contrario, Jesús dejó claro que el camino es estrecho, que el siervo no es mayor que su Señor, y que si a él lo persiguieron, también perseguirían a los suyos. En Lucas 9, 23, 24 dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La cruz no es una metáfora para dificultades comunes. La cruz representa muerte al yo, rendición total y disposición a sufrir por causa del reino. El problema con el mensaje de prosperidad sin cruz es que produce cristianos enfocados en lo temporal y no en lo eterno. Personas que evalúan su relación con Dios en función de sus ingresos y no en función de su obediencia. Creyentes que buscan al Señor no por quien Él es, sino por lo que pueden obtener. Y cuando las cosas no salen como esperaban, su fe se desploma, porque estaba fundada en las promesas falsas de hombres, no en la roca eterna de la palabra. En Juan 6:26, Jesús confrontó a la multitud que lo seguía no por los milagros espirituales, sino por el pan que les había dado. De cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esa actitud sigue viva hoy en muchos corazones. El mensaje de la prosperidad sin cruz también ha producido una peligrosa idolatría dentro del templo. Pastores que se presentan como gurús financieros, iglesias que miden su éxito por el tamaño de su edificio o por la cantidad de diezmos que reciben. Pero la palabra jamás relaciona el poder espiritual con la riqueza material. En Apocalipsis 3:17, Jesús confronta a la iglesia de la Odisea con estas palabras: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es posible tenerlo todo en lo natural y no tener nada en el espíritu. La verdadera prosperidad comienza con el temor de Dios. Proverbios 22:4 lo expresa así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Pero esta prosperidad no es automática ni manipulable, no se decreta con frases positivas ni se provoca con siembras interesadas. Nace de un corazón rendido que busca primero el reino y su justicia, confiando en que todo lo demás será añadido conforme a la voluntad soberana de Dios. Cuando el corazón se inclina a la codicia, incluso la generosidad se convierte en un acto contaminado. Porque dar esperando recibir no es obediencia, es transacción disfrazada de fe. El apóstol Pedro también advirtió sobre aquellos que harían del evangelio un negocio. En 2 Pedro 2:1-3 escribió:
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esta descripción encaja perfectamente con el panorama actual. Mensajes dulces, promesas grandiosas, énfasis constante en el dinero y todo bajo la apariencia de piedad. Pero lo que se mueve detrás de eso no es el Espíritu Santo, sino un espíritu de engaño que comercia con almas. Muchos de estos predicadores citan promesas bíblicas fuera de contexto. Utilizan pasajes del Antiguo Testamento aplicados incorrectamente a la iglesia y presentan a Dios como si fuera un inversionista obligado a bendecir a quien da una ofrenda. Esa manipulación no solo es antibíblica, es blasfema, porque reduce a Dios a un sirviente del hombre en lugar de exaltar su soberanía. En Romanos 11:35, Pablo pregunta: ¿o quién le dio a él primero para que le sea recompensado? La respuesta es obvia: nadie. Todo lo que tenemos viene de él, y no hay acto humano que pueda obligar a Dios a cumplir caprichos. El mensaje de prosperidad sin cruz también distorsiona completamente el concepto de bendición. En la Escritura, ser bendecido no significa necesariamente tener mucho dinero. Significa estar en comunión con Dios, vivir bajo su favor, caminar en obediencia. La vida de Jesús fue la vida más bendecida que haya existido, y sin embargo no tuvo donde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Su pobreza material no fue una maldición, fue una elección voluntaria para cumplir con su misión. En 2 Corintios 8:9 se nos recuerda: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La riqueza a la que Pablo se refiere no es monetaria, sino espiritual. Este falso evangelio también anestesia la conciencia frente al pecado, porque si el objetivo es la comodidad, el pecado se vuelve un tema incómodo. Y por eso muchos de estos predicadores omiten palabras como juicio, infierno, arrepentimiento, disciplina. Prefieren hablar de desbloquear tu potencial, activar tu destino, proclamar tu temporada de abundancia. Pero el Evangelio no es un conjunto de declaraciones positivas. Es el anuncio glorioso de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida nueva. Cualquier mensaje que no comienza en la cruz y no termina en la santidad no es el mensaje del reino. Cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría, no lo hizo rechazando a Dios abiertamente, sino mezclando su adoración con prácticas ajenas. Hicieron becerros de oro y dijeron: estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. Éxodo 32:4. Hoy muchos hacen lo mismo. Crean un Dios de prosperidad, lo visten de cristianismo y luego le rinden culto como si fuera el Dios verdadero. Pero la idolatría no es menos ofensiva cuando se esconde bajo un lenguaje bíblico. El primer mandamiento sigue vigente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20:3. La iglesia que predica prosperidad sin cruz es una de las trampas más letales del enemigo, porque no niega abiertamente a Cristo, pero lo distorsiona. No expulsa la cruz del templo, pero la relega al olvido. No prohíbe la Biblia, pero la usa como un manual de motivación. Y con cada culto, con cada mensaje, con cada ofrenda dirigida por la codicia, va erosionando la fe verdadera y sembrando una ilusión que no salva. Es urgente volver al evangelio puro, al Cristo que llamó a negarse, a morir, a perder la vida por causa de Él. Solo así habrá verdadera vida. Todo lo demás es un espejismo que conduce, lenta y silenciosamente, a la ruina eterna. Cuando la palabra de Dios es desplazada del centro de una iglesia,
todo lo que queda es una forma vacía de espiritualidad. El ambiente puede parecer encendido, las emociones intensas y las expresiones externas grandiosas. Pero si la Escritura no es la base de todo lo que se predica, se canta y se vive, esa iglesia está espiritualmente muerta, aunque aparente estar viva. Este es el drama de muchas congregaciones en la actualidad. Son espacios llenos de movimiento, ruido y sensaciones, pero carentes de fundamento bíblico. Iglesias que han abandonado el alimento sólido de la doctrina por el azúcar momentáneo de la experiencia emocional. Jeremías 23:16 advierte con severidad: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Una iglesia donde la palabra ya no se expone con reverencia, donde no se enseña con claridad, donde no se exhorta con fidelidad, se convierte en terreno fértil para el error. La emoción no es mala, pero no puede reemplazar la verdad. El apóstol Pablo escribió a los colosenses advirtiendo sobre quienes pretendían imponer visiones, experiencias o mandamientos de hombres como base de la espiritualidad. En Colosenses 2:18-19 lo expresó así: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza. Cristo es la cabeza, y su palabra es el alimento. Separarse de ella es separarse de la fuente de la vida espiritual. Lo que hoy se presenta como un avivamiento, muchas veces es solo exaltación emocional. Cánticos que se repiten por minutos, luces apagadas, ambientes diseñados para provocar lágrimas o euforia, pero que no llevan al oyente a la convicción de pecado ni a la transformación genuina. No hay arrepentimiento, no hay santificación, no hay renovación del entendimiento. Solo hay momentos intensos que se evaporan al salir del templo. Esta es la raíz del problema. Se ha reemplazado el poder del Espíritu por la manipulación sensorial. Pero el Espíritu Santo no necesita instrumentos humanos para conmover. Él obra a través de la palabra, y donde ella no está, Él no se manifiesta. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando esta palabra es sustituida por discursos humanistas, por pensamientos positivos o por experiencias subjetivas, la iglesia pierde su espada. Y sin espada, el creyente no tiene cómo defenderse del engaño, ni cómo corregirse, ni cómo crecer. La Biblia no fue dada para ser leída superficialmente, ni para ser usada como decoración. Fue entregada como el arma del Espíritu para confrontar y transformar. El cristiano que vive de emociones está indefenso. Puede parecer fuerte en los momentos altos, pero cae fácilmente ante las pruebas, porque su fe no tiene raíz. Jesús mismo enseñó esta realidad en la parábola del sembrador. En Mateo 13:20-21 dijo: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La alegría inicial no es evidencia de transformación. Lo que determina la autenticidad es la permanencia en medio de la prueba. Las iglesias que alimentan solo con gozo emocional están formando creyentes sin profundidad, sin convicciones firmes, sin entendimiento de la verdad. Cuando se abandona la enseñanza bíblica, se abren las puertas a doctrinas extrañas. Se mezclan prácticas místicas, se aceptan supuestas profecías sin fundamento, se enseñan principios tomados del mundo empresarial, del coaching o de la autoayuda.
La iglesia se convierte en una plataforma de expresión emocional y no en columna y baluarte de la verdad. En 1 Timoteo 3:15, Pablo describe a la iglesia como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No dice que es un centro de experiencias ni una estación de emociones. La define por su fidelidad a la verdad revelada por Dios. Esta generación está siendo entrenada para depender de sensaciones, no de convicciones. Se ha formado un modelo de cristianismo que se mantiene solo mientras la música es intensa, mientras las frases motivadoras son repetidas, mientras el ambiente es estimulante. Pero cuando llega el silencio, cuando las emociones se disipan, cuando la realidad golpea, ese tipo de fe se desvanece, porque nunca fue fe verdadera. Fue una respuesta emocional a una atmósfera bien diseñada. Pero la fe verdadera nace de oír la palabra, como enseña Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es común escuchar en muchos lugares frases como yo sentí, yo vi, yo experimenté, pero raramente se escucha la palabra dice. Esa es la señal más clara de que algo está mal. El pueblo que deja de decir la palabra dice y empieza a guiarse por lo que siente, se aleja de la autoridad divina. El corazón humano es engañoso, como lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso Dios no nos llama a seguir nuestras emociones, sino su verdad. Y esa verdad no cambia, no fluctúa, no depende de nuestro estado anímico. El peligro de depender de las emociones es que pueden ser imitadas. El enemigo puede inspirar experiencias falsas que parezcan auténticas. 2 Tesalonicenses 2:9 habla del anticristo como aquel cuya venida es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No todo lo sobrenatural es divino. No toda manifestación espiritual viene del Espíritu Santo. Por eso debemos probar los espíritus, como enseña 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La única forma de probar los espíritus es a través de la Escritura. Una iglesia sin palabra se vuelve vulnerable a todo viento de doctrina. Cambia con las modas, se adapta a las tendencias, busca agradar más a los hombres que a Dios. En lugar de confrontar la cultura, la abraza. En lugar de formar discípulos, produce seguidores emocionales. Y cuando la persecución se intensifique, cuando las pruebas se agraven, esas iglesias no podrán sostenerse, porque no edificaron sobre la roca, sino sobre la arena. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 7:24-27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye y no las hace, será semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Sin palabra no hay cimiento, sin palabra no hay estructura, sin palabra no hay iglesia verdadera. El Espíritu Santo glorifica a Cristo, y Cristo es la palabra hecha carne. En Juan 1:1 se afirma que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por tanto, despreciar la palabra es despreciar a Cristo. Una iglesia que dice estar llena del Espíritu pero no predica la Escritura está en contradicción consigo misma, porque el Espíritu y la palabra jamás se contradicen. El Espíritu inspiró la Escritura y solo se mueve donde esa Escritura es honrada. Una iglesia sin palabra puede parecer viva, pero está muerta. Jesús lo dijo a la iglesia de Sardis en Apocalipsis 3:1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tener apariencia de vida no es garantía de vida. Una congregación puede tener música, movimiento, milagros y sin embargo estar espiritualmente en bancarrota, porque no se trata de lo que los ojos ven, sino de lo que Dios evalúa.
Y Él mira el corazón, mira el fundamento, mira la fidelidad a su palabra. La solución no está en producir más emoción, sino en volver al principio, a la predicación expositiva, al estudio diligente, a la meditación constante en la Escritura. Josué 1:8 contiene la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Prosperidad verdadera no nace de emociones pasajeras, sino de obediencia a la palabra. Dios no busca iglesias emocionadas, busca iglesias transformadas. No busca creyentes que lloren, sino creyentes que obedezcan. No busca reuniones impactantes, sino vidas consagradas. Y todo eso solo puede lograrse cuando la palabra es el centro, la guía y la fuente de todo lo que se enseña y se vive. Cualquier otra cosa es sustituto, es apariencia, es religión sin poder. Como lo dijo Pablo en 2 Timoteo 3:5, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, a esto se evita. Las emociones sin verdad no salvan. Solo la palabra viva tiene poder para cambiar el corazón, renovar la mente y preparar al pueblo para el retorno glorioso del Señor. Muchos piensan que por el simple hecho de asistir a una iglesia ya están seguros, que sentarse en una banca cada semana, levantar las manos durante los cánticos y escuchar la predicación los convierte en verdaderos seguidores de Cristo. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La Biblia nunca habló de una fe automática ni de una salvación colectiva por pertenecer a un grupo. Jesús no vino a edificar religiones vacías, sino a llamar a hombres y mujeres a una obediencia radical. Por eso cuando dijo sígueme, no habló de pertenecer a una institución, sino de caminar tras Él, tomar la cruz y negarse a uno mismo cada día. Lucas 9:23 lo deja claro, sin suavizar el mensaje. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las confusiones más peligrosas de este tiempo es creer que estar dentro de una iglesia implica estar dentro del reino. Pero el reino no es un lugar físico ni una afiliación denominacional. Es un gobierno del corazón, una obediencia interior, un reinado espiritual de Cristo sobre cada aspecto de nuestra vida. El error nace cuando se transfiere la responsabilidad personal al liderazgo, como si fuera suficiente que el pastor esté bien con Dios para que el resto del pueblo sea bendecido. Ese pensamiento no solo es falso, es destructivo. Cada uno dará cuenta de sí ante Dios. Romanos 14:12 afirma con solemnidad, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No toda iglesia donde se menciona el nombre de Cristo está bajo su dirección. No todo púlpito desde donde se abre una Biblia está siendo guiado por el Espíritu. No toda congregación que canta alabanzas está caminando en santidad. El hecho de que algo lleve el nombre de Jesús no significa que le pertenece. Cristo mismo advirtió con fuerza sobre esta realidad en Mateo 7:21-23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién se atrevería a pensar que esos hombres no eran religiosos? Y sin embargo fueron rechazados. La advertencia de Jesús no fue dirigida al mundo secular, sino a los que afirmaban servirle. A los que decían, Señor, Señor. A los que predicaban, hacían milagros, profetizaban. Lo hacían todo aparentemente en su nombre, pero sin su aprobación. Porque no todo lo que lleva apariencia de piedad es aceptado por Dios. La piedad no está en las palabras ni en las obras exteriores, sino en la sujeción del corazón a la verdad. Y cuando esa verdad es ignorada, aunque la apariencia sea espiritual, el resultado es hipocresía. El fariseísmo no murió con los escribas del primer siglo. Revive en cada generación donde la religión suplanta la relación, donde la rutina sustituye la obediencia.
Hay quienes se refugian en la costumbre y no en la convicción. Asisten porque siempre lo han hecho. Participan porque es lo que se espera. Pero sus corazones están lejos, su mente está en otra parte y su vida no refleja a Cristo. Isaías 29:13 ya lo denunciaba desde los tiempos antiguos. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa distancia interior es lo que define la falsedad espiritual. Porque puedes estar presente en el templo, pero ausente del reino. Puedes cantar los cánticos, repetir los versículos, levantar tus manos y seguir caminando hacia la ruina. La responsabilidad de cada creyente no termina al cruzar la puerta de la iglesia. De hecho, comienza allí. Dios no nos llama a confiar ciegamente en lo que oímos desde el altar, sino a examinarlo todo con las Escrituras. Los de Berea fueron llamados nobles por una sola razón: verificaban cada palabra que se les predicaba con la palabra escrita. Hechos 17:11 lo relata así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esa es la actitud que guarda la fe, que protege el alma, que preserva del error. Hoy, sin embargo, abundan los creyentes perezosos espiritualmente, aquellos que no leen, no escudriñan, no comparan, no confrontan. Reciben lo que se les dice como verdad absoluta, sin evaluar el fundamento. Y cuando eso ocurre, se vuelven vulnerables a todo tipo de doctrina torcida, a toda manipulación disfrazada de espiritualidad. El discernimiento no es un don opcional, es una necesidad urgente. Sin discernimiento, la iglesia se vuelve ciega, y una iglesia ciega guía a otros ciegos hacia el mismo destino. Jesús lo advirtió con crudeza en Mateo 15:14. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Dios no delegó nuestra santidad en manos de ningún líder. Él nos dio su palabra, su espíritu y su llamado directo. Por eso no habrá excusas. Nadie podrá decir mi pastor no me lo dijo como defensa ante el trono del juicio. Porque la verdad siempre estuvo disponible. La escritura estuvo abierta. La voz del Espíritu estuvo susurrando. Pero muchos prefirieron escuchar palabras suaves que no confrontaran. 2 Timoteo 4:3-4 describe esta tendencia con precisión. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se volverán a las fábulas. Elegir dónde congregarse no es una decisión social ni un asunto cultural. Es una cuestión de vida o muerte espiritual. La iglesia donde te alimentas determina el estado de tu alma. Si lo que recibes cada semana no es palabra pura, si lo que se predica no te confronta, si lo que se canta no exalta a Cristo, tu espíritu está siendo desnutrido, o peor aún, intoxicado. Una iglesia puede tener muchos asistentes y estar completamente apartada de Dios. Puede tener un ministerio extenso, actividades constantes, impacto visible y aún así estar muerta. Apocalipsis 3:1 revela el juicio de Cristo sobre una congregación así. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El llamado de Dios no es a una asistencia pasiva, sino a una entrega activa, a no ser oyentes olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Santiago 1:22 es un eco contundente, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es posible engañarse a uno mismo con una rutina religiosa. Es posible creer que se está caminando con Dios cuando en realidad se está caminando solo. La autoevaluación espiritual es urgente. La sinceridad con uno mismo es vital. Porque solo quien reconoce su estado puede clamar por misericordia. Solo quien acepta su error puede ser restaurado. No hay neutralidad. Cada día estamos o creciendo o desviándonos. No hay punto medio. Cada mensaje que escuchamos
o nos acerca más al corazón de Dios o endurece nuestro corazón contra su verdad. Por eso es tan importante el tipo de doctrina que recibimos. El Evangelio no es un contenido adaptable, no puede ser manipulado sin consecuencias. Gálatas 1:8 advierte con fuerza: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay espacio para reinterpretaciones modernas, para modificaciones culturales, para ajustes que hagan el mensaje más aceptable. El verdadero evangelio duele antes de sanar, corta antes de restaurar, humilla antes de levantar, porque expone lo profundo del pecado, la urgencia del arrepentimiento y la grandeza del sacrificio de Cristo. Cualquier versión que omita esa secuencia no es evangelio. Por eso, si estás en una iglesia donde jamás te confrontan, donde nunca se habla de juicio, donde la cruz se menciona solo de paso, tienes la responsabilidad de examinar, orar y decidir. No por gusto, sino por obediencia. No por emoción, sino por fidelidad. El alma no puede exponerse semana tras semana a un mensaje que adormece, distorsiona o silencia la verdad sin sufrir las consecuencias. Cada creyente está llamado a velar por su salvación con temor y temblor, como lo instruye Filipenses 2:12. Ese mandato no se delega, no se transfiere, no se suspende. Es una tarea constante, una vigilancia interior, una búsqueda diaria. Porque muchos comenzaron bien, pero se desviaron. Muchos fueron fervorosos, pero se enfriaron. Y en muchos casos, ese desvío comenzó cuando dejaron de examinar lo que escuchaban, cuando dejaron de discernir la voz del Espíritu, cuando permitieron que otros decidieran por ellos en lo espiritual. Cristo sigue edificando su iglesia, y esa iglesia no es reconocida por su estructura, sino por su obediencia, no por su nombre, sino por su fruto, no por su tamaño, sino por su fidelidad. Y cada creyente es responsable de asegurarse de estar dentro de esa iglesia, la que es guiada por la verdad, edificada sobre la roca, vestida de santidad, porque muchas llevan el nombre, pero no llevan la esencia, y ese vacío puede resultar en pérdida eterna. Cuando una generación se expone a tantos mensajes contradictorios y tantos altares levantados en nombre de Dios, el alma debe aprender a discernir. No toda iglesia es verdadera solo porque tenga una cruz en la fachada o un versículo en la pared. No todo altar es santo solo porque haya una Biblia abierta sobre él. La autenticidad de una iglesia no se mide por su popularidad, sino por su fidelidad. Y esa fidelidad no se construye sobre apariencias, sino sobre el fundamento eterno de la palabra. Es allí donde Dios ha revelado cómo debe ser su casa, cuál debe ser su estructura, su doctrina, su espíritu y su propósito. Una iglesia verdadera no busca complacer los deseos del hombre, sino obedecer la voluntad de Dios. Su mensaje no fluctúa con las modas ni se adapta a los caprichos culturales del momento. Es columna y baluarte de la verdad. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le deja claro que esa es la identidad que Dios espera, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo 3:15. Esa verdad no puede ser negociada, recortada ni editada. Una iglesia fiel a Dios es aquella que no diluye la palabra ni oculta el mensaje de la cruz. Una de las marcas más evidentes de una congregación auténtica es su amor profundo y reverente por la Escritura. Una iglesia donde la Biblia no solo se menciona, sino que se vive. Donde cada enseñanza es extraída con fidelidad del texto sagrado y aplicada con sabiduría al corazón del creyente. El pueblo no es transformado por palabras humanas, sino por la palabra divina. La predicación no es entretenimiento ni discurso motivacional. Es el momento en que Dios habla, corrige, edifica, limpia, levanta y quebranta.
Por eso el apóstol Pablo encargó a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timoteo 4:2. Sin dejarse intimidar por los oídos que quieren oír solo lo que les agrada. Allí donde se honra la Escritura, el Espíritu Santo se mueve. Porque el Espíritu nunca actúa separado de la verdad que inspiró. El avivamiento auténtico no se fabrica con emociones ni se manipula con ambientes. Nace del encuentro real con la voz de Dios a través de su palabra. Por eso en el libro de Hechos, cuando la iglesia era verdaderamente guiada por el Espíritu, lo primero que hacían los creyentes era perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. No había espectáculo, no había luces, no había estrategias humanas, había hambre de Dios, había entrega, había verdad. Una iglesia verdadera no solo predica la palabra, también forma carácter, no produce consumidores espirituales, sino discípulos. No se enfoca en el número de asistentes, sino en la profundidad del compromiso. Porque el llamado del Evangelio nunca fue solo creer, sino también obedecer. Jesús lo dijo con claridad: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. No se trata de cuántas veces se escucha la palabra, sino de cuánto se vive. No es la exposición lo que transforma, sino la respuesta. Por eso una congregación donde el pecado no es confrontado, donde la santidad no es enseñada y donde la obediencia no es exigida, está lejos del diseño de Dios. Dios no busca multitudes que lo adoren de labios, sino corazones que le obedezcan en lo secreto. Por eso en cada generación ha levantado remanentes fieles, pequeñas comunidades donde su verdad no ha sido cambiada por conveniencia, donde el fuego del altar es sostenido por oración genuina y vidas consagradas, donde los líderes no buscan fama ni reconocimiento, sino dar cuenta con temor del rebaño que les ha sido confiado. La Escritura exige a los pastores que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 1 Pedro 5:2. Y una iglesia verdadera se nota, porque sus líderes reflejan ese temor reverente, no una ambición desmedida. El amor verdadero también es evidencia indiscutible, no un amor superficial o afectuoso, sino el amor que sirve, que se sacrifica, que se involucra. Un amor que no se limita a palabras, sino que se manifiesta en hechos. Jesús declaró que el mundo conocería a sus discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Una iglesia que crece en la verdad debe crecer también en el amor, no en sentimentalismo, sino en entrega práctica. El amor que consuela, que edifica, que exhorta, que corrige, que acompaña en la lucha espiritual y se niega a abandonar al caído. Allí donde hay verdad y amor al mismo tiempo, está el carácter de Cristo siendo formado. Pero aún con estos elementos, una iglesia fiel será rechazada por muchos, porque el mundo no soporta la luz, la carne no tolera la cruz, el sistema religioso siempre se resistirá al mensaje que confronta su comodidad. Por eso Jesús dijo: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Una iglesia verdadera no será la más aceptada ni la más popular. En muchos casos será perseguida, ignorada o criticada. Pero Dios no busca aplausos humanos, busca fidelidad. La iglesia que permanece firme ante la presión cultural, que no negocia con el pecado, que no suaviza el mensaje para atraer multitudes, es la iglesia que agrada a Dios. Discernir una iglesia verdadera es una tarea espiritual. No se logra con el juicio superficial de los ojos, sino con el discernimiento dado por el Espíritu. Porque lo verdadero no siempre es atractivo, lo fiel no siempre es numeroso, lo puro no siempre es visible, pero lo verdadero produce fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20.
Y esos frutos no son aplausos ni seguidores, sino vidas transformadas, matrimonios restaurados, carácter santificado, pecadores arrepentidos. Esos frutos no se producen en la superficie, sino en la profundidad. Y solo una iglesia enraizada en Cristo puede darlos. La responsabilidad final recae en cada creyente. Dios no nos llama a buscar perfección, pero sí nos exige discernimiento. La perfección no existe en ninguna congregación, pero la fidelidad sí. Y el alma que se alimenta semana tras semana en un lugar donde Cristo no es el centro, donde la palabra no es predicada con autoridad, donde el pecado es tolerado o disfrazado, está corriendo un riesgo eterno. Por eso el llamado sigue siendo urgente. Velad, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Primera Tesalonicenses 5, 21, 22. Una iglesia verdadera no será perfecta, pero será pura. No será popular, pero será fiel. Y en ese terreno fértil crecerá una fe que resistirá el día de la prueba. Cuando Dios habla con urgencia, el alma no puede seguir aplazando su decisión. Hay momentos en que el cielo levanta la voz con tal fuerza que lo único sabio es obedecer sin demora. Ese es el llamado que hoy resuena con claridad. No es un consejo, es una advertencia. No es una sugerencia, es una orden espiritual. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. No hay margen para el autoengaño. Quedarse en una congregación contaminada por el error es participar del pecado que allí se tolera. Permanecer por comodidad, costumbre o miedo es exponerse a las mismas consecuencias que el juicio de Dios traerá sobre quienes tuercen su palabra. Dios no dejará impune a quienes han convertido su casa en cueva de ladrones, ni a quienes enseñan un evangelio sin cruz, sin santidad y sin verdad. La paciencia de Dios no es complicidad. Su misericordia tiene un límite, y cuando se cierra, lo que sigue es juicio. Por eso el tiempo de salir no es mañana, es hoy, porque cada minuto bajo una doctrina corrupta es alimento envenenado para el alma. Cada palabra que no proviene de la Escritura es una semilla de error. Cada ambiente donde el espíritu ha sido sustituido por el espectáculo es un riesgo eterno. Y Dios no desea que su pueblo se pierda. Su llamado es a la separación, a la santidad, a la verdad. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 2 Corintios 6, 15, 17. Quien conoce la verdad no puede permanecer indiferente. Quien ha sido iluminado por la palabra no puede seguir tolerando lo que Dios condena. No se trata de división carnal, sino de obediencia espiritual. No es rebeldía, es fidelidad. El corazón del verdadero creyente no se acomoda a la mentira. No puede permanecer donde Cristo no es exaltado, donde el pecado no es confrontado, donde las escrituras son manipuladas. La luz no tiene comunión con las tinieblas, y el que ama la luz camina en ella. El que ama la verdad la defiende. El que ama a Cristo se separa de todo aquello que lo deshonra. No es tiempo de neutralidad, no es tiempo de silencios cómodos, no es tiempo de negociar la fe para mantener amistades o estatus. Es tiempo de decisiones eternas, de caminar con firmeza hacia la pureza, de abrazar la cruz con todo lo que implique, de ser parte de la iglesia verdadera, aunque eso signifique renunciar a la aprobación de los hombres. Jesús fue claro: el que ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Y eso aplica también a pastores, congregaciones, tradiciones. Nada puede ocupar el lugar de la verdad. El llamado está hecho y la urgencia no puede ignorarse. No se trata de cambiar de iglesia, se trata de escapar del juicio. No es un simple ajuste de congregación, es un rescate espiritual.
La salvación es demasiado valiosa como para exponerla por tradición o lealtad humana. Hoy el Espíritu Santo clama con voz firme: sal ahora, no mañana, no cuando lo sientas, no cuando sea más fácil. Sal porque tu alma está en juego. Sal porque la verdad te está llamando. Sal porque Dios tiene algo distinto, santo y eterno para ti. El mayor peligro no está solo en entrar a una iglesia equivocada, sino en permitir que esa iglesia moldee tu concepto de Dios. Cuando el corazón ha sido deformado por una falsa imagen del Evangelio, ya no reconoce la voz del buen pastor, porque se ha acostumbrado al eco de doctrinas humanas. Ese es el riesgo más alto. No solo asistir a un lugar contaminado, sino permitir que la mentira se mezcle tanto con la verdad que ya no pueda distinguirse. Y cuando eso ocurre, el alma comienza a justificar lo injustificable, a tolerar lo intolerable y a acomodarse en una fe domesticada, sin vida, sin fuego, sin temor de Dios. Por eso el verdadero llamado de este mensaje no es solo identificar iglesias corruptas, sino sanar la percepción que cada creyente tiene de lo sagrado. Porque si tu entendimiento de lo santo ha sido infectado, necesitarás más que un cambio de congregación. Necesitarás una renovación profunda del alma. Romanos 12:2 lo establece con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación comienza en lo más íntimo. Es una cirugía espiritual que arranca los ídolos, los pensamientos errados, las excusas bien disfrazadas. Dios no está buscando creyentes que huyan solo por miedo al juicio. Está buscando hijos que vuelvan a amar su presencia más que cualquier otra cosa, que anhelen su verdad más que la aceptación social, que lloren no solo por lo que han recibido mal, sino por lo que han dejado de recibir por no haberle dado a su palabra el lugar supremo. Porque cuando un corazón ha sido restaurado por la verdad, no vuelve a conformarse con lo falso. Cuando ha probado la gloria de lo eterno, lo superficial ya no satisface. El mensaje no termina con una advertencia, termina con una promesa, porque cada alma que se separa del error es preparada para entrar en lo verdadero. Cada creyente que renuncia a una fe fácil es llamado a una herencia eterna. Cada paso de obediencia, aunque doloroso, abre una puerta a la presencia real de Dios. Y en ese camino estrecho, en esa entrega sincera, el Espíritu Santo comienza a obrar con poder, levantando una nueva generación que no será movida por vientos de doctrina ni seducida por iglesias de apariencia. Una generación que será luz en medio del engaño, firmeza en medio de la confusión, verdad en medio de tanto ruido. No basta con evitar las iglesias que conducen a la ruina. El llamado final es ser parte de la iglesia que lleva a la gloria. Esa que no se dobla, que no se vende, que no negocia la cruz. Esa que Cristo vendrá a buscar. Y si el Espíritu ha hablado hoy a tu corazón, la decisión ya no puede esperar, porque el tiempo se acorta y la eternidad se acerca.